Bueno, en este teórico vamos a hablar sobre la mitosis. Recuerden que la mitosis es una de las etapas del ciclo celular, que es la secuencia, este ciclo es la secuencia ordenada de eventos que conducen a la formación de dos células hijas que son idénticas, ¿sí? A partir de una célula madre. Recuerden que el ciclo celular consta de dos grandes etapas, que son la interfase, que está representado aquí, que involucra la fase G1 y G2, y la mitosis, que es lo que veremos hoy. Durante el ciclo de la célula ocurren tres procesos que son fundamentales. Uno es la replicación o duplicación del ADN, que como vimos ocurre en esta etapa que se denomina la fase S, por síntesis de ADN. Y luego ese material genético que está duplicado va a tener que segregarse, repartirse entre las células hijas, para que ambas queden con la misma información genética que poseía la célula madre. Eso es lo que se conoce como segregación cromosómica. Y luego, la mayoría de las veces, la segregación de los cromosomas está seguida por la división del citoplasma para generar las dos células hijas. Como su nombre lo dice, el ciclo celular es un proceso continuo y está, como vimos, altamente regulado. El ciclo celular es muy importante porque todos los organismos vivos pasan por ciclos de división celular. Los organismos que son unicelulares utilizan la división celular para la reproducción y perpetuación de la especie. De esta forma, mantienen el número de cromosomas, que es lo que denominamos N, y la identidad genética de la especie. Recuerden que nuestra especie, los humanos, somos diploides, por eso nos representamos como 2N. Tenemos dos copias de cada tipo de cromosoma. En los seres que son pluricelulares, la división celular es un proceso también cíclico destinado a la producción de muchas células, que son todas idénticas entre sí, pero que después pueden derivar en una especialización y diferenciación dentro de un individuo, y eso es lo que nos va a generar distintos tejidos, distintos órganos. También los individuos o los organismos pluricelulares también utilizan la división de las células para la reproducción, pero a diferencia de los unicelulares, no va a ser la mitosis, sino otro tipo de división celular que vamos a ver en otra clase, que es la meiosis. Entonces, la mitosis o fase M, como dijimos, involucra la separación del material genético, ¿sí?, de la célula para repartirla entre dos células hijas. Y se divide en dos grandes eventos que están sincronizados entre sí. Y son la cariocinesis, que es la división del núcleo, la división del material genético, en donde vamos a ver que se separan las cromátidas hermanas, que son las moléculas de ADN que fueron duplicadas durante la fase S, ¿sí? Y después, el otro proceso que conocemos como citocinesis es la división del citoplasma y de todos los organelos celulares. Como vemos acá en el esquema, durante la mitosis ocurre uno de los principales puntos de control del ciclo celular en la transición de la metafase a la anafase, ¿sí?, donde vamos a ver que se controlan, entre otras cosas, que todos los cromosomas se encuentren adheridos al uso mitótico antes de que la célula realice la segregación de las cromátidas hermanas. Vamos a repasar brevemente el concepto de cromosoma y de las estructuras que lo componen, porque son importantes para entender cómo ocurre la separación del material genético. Recuerden que el cromosoma es el estado de mayor compactación de la cromatina, que podemos ver únicamente durante la fase S, y que está compuesto de dos cromátidas, ¿sí?, que son las cromátidas hermanas, que son idénticas entre sí porque una proviene de la duplicación de la otra durante la fase S. Los cromosomas tienen dos brazos, en este caso son cromosomas metacéntricos porque los brazos son iguales, y están divididos por el centrómero. A su vez, sobre el centrómero vamos a ver que se ensambla una estructura que se conoce como el cinetocoro, que es la que actúa como una interfase entre los cromosomas y los microtúbulos del uso mitótico para permitir la separación de las cromátidas hermanas durante la anafase. Entonces la mitosis está dividida en varias etapas, que son
la profase, la prometafase, que en algunos libros puede que no la encuentren, ¿sí? La metafase, la anafase y la telofase. Como les dije, la prometafase pueden incluirla o no. En algunos libros la mitosis está dividida en profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Y hacia el final de la telofase tenemos la citocinesis, que como vimos es la división del citoplasma de la célula, que si bien la incluimos aquí dentro de la fase M, es importante saber que no necesariamente la cariocinesis tiene que ir acompañada de citocinesis. Si bien en la mayoría de las veces ocurre así, hay algunas células que dividen su material genético pero no dividen el citoplasma y se generan células multinucleadas, ¿sí? O sea que pueden llegar a ser dos procesos independientes. Entonces, la primera fase de la mitosis, que es la profase, la reconocemos porque inicia cuando la cromatina comienza a condensarse. Recuerden que durante la interfase ustedes pueden ver la cromatina descondensada, ¿sí? Homogénea a lo largo del núcleo. Si bien recordemos tiene zonas que están más o menos compactadas, es claro cuando inicia la profase que se empieza a compactar aún más y podemos empezar a observar los cromosomas, ¿sí? Cada uno de estos cromosomas va a estar compuesto, entonces, como dijimos, por las dos cromátidas que están asociadas entre sí a través del centrómero. A medida que avanza la profase, la condensación cromosómica aumenta y los nucleolos van desapareciendo. Los nucleolos eran los sitios de síntesis del ARN ribosomal, ¿sí? Y vamos a ver que cuando el ADN está tan compactado, no hay expresión génica, ¿sí? Los genes están silenciados. También observamos que los centríolos comienzan a moverse hacia los polos opuestos de la célula y comienza a formarse el huso mitótico. Los centríolos forman parte del centrosoma, que es la estructura encargada de organizar los microtúbulos tanto durante la interfase como en esta etapa de división celular, ¿sí? Entonces aquí tiene una imagen característica. En la profase empezamos a ver cómo la cromatina se condensa y se empiezan a ver los cromosomas. Los centríolos, recuerden que son estructuras del citoesqueleto formadas por alfa y beta tubulina, que tienen una estructura semejante a un cilindro hueco, como ya vieron, y que el centrosoma, el centro organizador de microtúbulos, está compuesto por una pareja de centríolos, ¿sí?, perpendiculares rodeados de material pericentriolar, y que va entonces, como dije, a organizar la red de microtúbulos durante esta etapa de la división del material genético. Si consideramos la prometafase como la segunda etapa, esta va a estar marcada por la disgregación de la envoltura nuclear. Recuerden que el material genético está contenido dentro del núcleo de la célula y es necesario que esta envoltura se rompa para que los cromosomas entren en contacto con los microtúbulos del huso, que comienza a formarse en el citoplasma de la célula. Entonces, los microtúbulos de polos opuestos van a contactar con los cromosomas, ¿sí?, y va a unirse a cada una de las cromátidas hermanas, como vemos aquí. Tenemos tres tipos de microtúbulos: los que se llaman microtúbulos cinetocóricos, que son los que aquí están en celeste, y son los que van a contactar con el cinetocoro de los cromosomas y los que se están uniendo a los cromosomas. Después tenemos los microtúbulos interpolares o microtúbulos polares, que son los que están aquí en rojo, que van a contactar con un microtúbulo del centrosoma opuesto, ¿sí? Y tenemos los microtúbulos astrales, que son los que están representados en verde, que sobresalen del centrosoma en los polos de la célula. Vamos a ver que el movimiento de estos distintos microtúbulos es importante en las siguientes etapas de la mitosis. Los microtúbulos entonces van a tironear de alguna manera de los cromosomas para alinearlos en lo que sería el ecuador de la célula, que es lo que se observa aquí en esta imagen, ¿sí? En la metafase entonces los cromosomas alcanzan su mayor grado de compactación y se van a alinear en el ecuador de la célula. Y aquí es donde dijimos que ocurre
uno de los puntos principales de control del ciclo celular, que es que todos los cromosomas se encuentren unidos al uso mitótico y se encuentren alineados aquí en el ecuador de la célula, en el punto previo a la separación de las cromátidas hermanas. Y ese punto es la transición entonces entre la metafase y la anafase. Como vamos a ver a continuación, la anafase inicia cuando comienzan a separarse las cromátidas hermanas. Los microtúbulos, los cromosomas van a viajar sobre los microtúbulos cinetocóricos hacia los polos opuestos de la célula. Y eso es gracias a que se pierde la cohesión entre las cromátidas hermanas. Entonces estas se separan, ¿sí? Y van a migrar, aquí tenemos representados los microtúbulos unidos al cinetocoro. Este es un microtúbulo proveniente de un polo de la célula y este del polo opuesto. Entonces está unido al cinetocoro de la otra cromatida hermana, ¿sí? Cuando se degradan las cohesinas que están manteniendo unidas las cromátidas hermanas, se van a separar las cromátides para migrar hacia polos opuestos. La anafase podemos dividirla como anafase temprana, o anafase A y anafase tardía, o anafase B, en donde vemos que los microtúbulos cinetocóricos en la anafase A se acortan y los cromosomas viajan sobre estos microtúbulos hacia los polos de la célula. Y a su vez, en la anafase B, los microtúbulos polares o interpolares que vimos crecen elongando la célula y esto hace que los polos se alejen entre sí para permitir entonces que se separe también el citoplasma de la célula. La última etapa es la que se conoce como telofase y aquí los cromosomas están llegando a los polos opuestos de la célula y comienzan a ocurrir los procesos inversos que vimos en la profase. Es decir, empezamos a ver que la cromatina se empieza a descondensar, que se empieza a reensamblar la membrana, la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas, alrededor de la cromatina, reaparecen los nucleolos, ¿sí? Y también vemos cómo la célula empieza a estrangularse para dividir su citoplasma. Este proceso dijimos que se llama citocinesis. En las células animales, de acuerdo a donde esté posicionado el uso mitótico, se va a formar perpendicular a él un anillo contráctil de miosina y de actina y miosina que va a estar ubicado por debajo de la membrana plasmática y que va a tironear de la membrana estrechando la célula hasta finalmente estrangularla por completo y dividir el citoplasma en dos, generando dos células hijas. Esto ocurre en las células animales. Aquí vemos una micrografía electrónica del proceso donde pueden ver claramente el surco de división. Por debajo del mismo vamos a encontrar al anillo contráctil. En las células vegetales, que recuerden tienen una pared celular que es rígida, el proceso de citocinesis es un poco diferente porque no ocurre un estrangulamiento, sino que se forma un tabique. Inicialmente se congregan en posición perpendicular al uso vesículas que provienen del aparato de Golgi, que van a irse fusionando y van a ir generando la nueva pared celular, este tabique, entre las células hijas, hasta que finalmente quedan divididas. Es importante tener en cuenta cómo varía la cantidad de ADN a lo largo del ciclo celular. Habíamos definido en clases anteriores que el valor C se define como la cantidad de ADN que posee un gameta. ¿Sí? Entonces, una célula cualquier célula de nuestro organismo va a tener una cantidad de ADN que corresponde a 12, ¿sí? Porque dijimos que somos seres diploides, por lo tanto tenemos dos tipos de cada cromosoma. Después tenemos la ploidía de la célula o el número cromosómico que se representa como N y en nuestras células
2N, dado que tenemos células diploides, como dijimos, con 2 tipos de cada cromosoma. La mitosis es un proceso de división celular que, como vimos, genera células hijas con idéntica información genética. Por lo tanto, vamos a partir de células que son diploides, 2N, y se van a mantener diploides durante todo el proceso. En cambio, la cantidad de N sí varía, porque una célula que no se esté dividiendo, dijimos que tiene 2C cantidad de N. Luego que la célula pasa por la fase S, ese ADN se duplica, por lo tanto tenemos 4C de cantidad de N. Podemos verlo aquí, ¿sí? Durante G1 tenemos un valor de 2C, este valor aumenta durante la fase S y al final de la fase S tenemos 4C como cantidad de ADN. Esto se mantiene durante la fase G2 y en la mitosis, cuando se segregan las cromátidas hermanas y se divide el material genético, volvemos a tener células que son 2C. Es importante recordar que tanto el ciclo celular como la mitosis son procesos que están altamente regulados y que los principales componentes en esta regulación son proteínas de las familias de las ciclinas y las CDK, que son quinasas dependientes de ciclinas. Recuerden que las proteínas quinasas son enzimas que añaden grupos fosfatos en residuos de serinas y de troninas de sus proteínas dianas o sus proteínas blanco, es decir, sobre aquellas que van a actuar. Y que estas proteínas quinasas están reguladas o son dependientes de las proteínas ciclinas, ¿sí? Que las ciclinas vimos que eran proteínas que su concentración en la célula aumenta y disminuye de manera cíclica a lo largo del ciclo celular. Entonces, las ciclinas se van a unir a las CDKs, a las quinasas, de forma específica y las van a activar para que vayan a asociarse y a fosforilar a sus proteínas blanco. Como tienen aquí en el esquema, las ciclinas asociadas con la CDK van a unirse a una proteína blanco, que aquí está en este esquema representada en violeta, y eso va a hacer que la quinasa fosforile a su proteína blanco. Y esta fosforilación de alguna manera va a alterar la actividad de esta proteína diana, ¿sí? Cuando el complejo ciclina-CDK es degradado y ya no está más presente en la célula, esta fosforilación es un proceso reversible. Entonces, estas proteínas pueden ser desfosforiladas y nuevamente va a alterarse o modificarse su actividad. Esta modificación, la fosforilación y desfosforilación, entonces es una modificación transitoria irreversible, lo que permite a la célula generar ciertos procesos y luego generar los procesos contrarios, como por ejemplo vemos en la profase y en la telofase. En el caso de la mitosis, va a estar regulada principalmente por un complejo que se llama factor promotor de la mitosis, o MPF por su sigla en inglés, que está formado por una quinasa, que es la CDK1, y por la ciclina B. Como vemos acá en este esquema, la ciclina B va a ir aumentando a medida que inicia la replicación del ADN ya en la fase S, pero alcanza su concentración máxima en la célula hacia el final de G2, ¿sí? Y el inicio de la mitosis. Por lo tanto, es esta ciclina B la encargada de guiar los procesos y los cambios que ocurren a nivel de la célula durante la mitosis. El complejo promotor de la mitosis, el MPF, tiene varios blancos, varias proteínas diana que van a fosforilar. Entre ellas encontramos las condensinas. Las condensinas son proteínas que están asociadas a los cromosomas y la fosforilación de estas proteínas promueve la compactación de la cromatina y la formación de los cromosomas, como vemos aquí en este esquema. Las condensinas fosforiladas promueven el acortamiento de las cromátidas y la compactación de los cromosomas. A su vez, este complejo, el MPF, también fosforila otras proteínas diana. Por ejemplo, las laminas, ¿se acuerdan que las laminas son
proteínas del citoesqueleto que forman una red por debajo de la envoltura nuclear, que es la lámina nuclear, ¿sí? La fosforilación, de las laminas y de los complejos de poro, de las proteínas de los complejos de poro nuclear, hace que se disgregue la envoltura nuclear y que los cromosomas entonces puedan entrar en contacto con los microtúbulos de luz. Otras proteínas que son fosforiladas por el MPF son proteínas de la matriz del Golgi. El aparato de Golgi del retículo se disgrega en vesículas que después van a repartirse entre las células hijas durante la división del citoplasma para asegurar que cada célula hija reciba también los organelos subcelulares. Y también participa en la fosforilación del centrosoma y de proteínas asociadas a los microtúbulos para favorecer la reorganización del citoesqueleto de microtúbulos y la formación del uso mitótico. Recordarles una vez más que en la transición entre la metafase y la anafase, es decir, cuando la célula va efectivamente a dividir las cromatías hermanas, ¿sí?, y a formar dos nuevos núcleos hijos, la célula tiene que chequear, por un lado, que estén todos los cromosomas adheridos al uso mitótico, que no haya daño en el ADN, que esos cromosomas estén íntegros, que se encuentren todos alineados en la placa ecuatorial, en el centro de la célula, y solo si se cumplen estos requisitos, la célula va a proseguir a la siguiente etapa, que es la anafase, ¿sí? Es importante entonces la correcta segregación de los cromosomas porque si esto no ocurre, vamos a tener células que tengan cromosomas de más o cromosomas de menos, y esto va a alterar la expresión de las células y probablemente esa célula que recibe un cromosoma de más o que recibe cromosomas de menos esté destinada a la muerte celular, para no alterar el resto de las células de un tejido, por ejemplo. Bueno, ¿cómo ocurre entonces la transición de la metafase hacia la anafase? El propio complejo promotor de la mitosis activa al complejo promotor de la anafase, ¿sí?, al inicio de la mitosis. Pero este complejo se va a encontrar inactivo porque va a estar siendo frenado por complejos proteicos que se llaman MADBU, que se ensamblan sobre los cinetocoros de los cromosomas que no están unidos al uso mitótico. Entonces, todo cromosoma que no esté unido al uso va a enviar señales para frenar al complejo promotor de la anafase. Por lo tanto, este va a permanecer inactivo hasta que todos los cromosomas del uso se encuentren adheridos al uso mitótico. Recién cuando esto ocurre y todos los cromosomas están alineados en la placa ecuatorial adheridos al uso mitótico, dejan de formarse estos complejos MADBU y entonces sí, el complejo promotor de la anafase queda activado y puede iniciar la siguiente etapa de la mitosis. La activación de este complejo promueve, por un lado, la degradación de la ciclina B. Recuerda que la ciclina B forma parte del complejo promotor de la anafase y por lo tanto se va a inactivar este complejo. La inactivación del complejo promotor de la anafase va a llevar a la salida de la mitosis y a que ocurran los procesos inversos que habían ocurrido durante la profase cuando él se encontraba activado, es decir, se va a reorganizar la envoltura nuclear alrededor de la cromatina, el uso mitótico se va a desensamblar y se va a formar la red de microtúbulos que va a estar actuando durante la interfase, reaparecen los nucleolos, se descondensa la cromatina. A su vez, el complejo promotor de la anafase también promueve la degradación de las coecinas, que dijimos estaban manteniendo unidas las cromatídas hermanas, y eso permite la separación del material genético. También promueve la formación del anillo contráctil y la citocinesis. Para terminar, les quiero mostrar este video donde se ve la división de
una célula de un fibroblasto. En verde tenemos el citoesqueleto de la célula y en naranja pueden ver los cromosomas. Se ven las fibras del uso, acá tenemos un polo, aquí tenemos el otro polo del uso mitótico. Ven cómo los cromosomas son tironeados hacia el ecuador de la célula. Acá teníamos algunos cromosomas que estaban por acá abajo. Recién cuando quedan todos alineados ocurre la separación y tenemos entonces las dos células hijas. Gracias.